En una tierra donde los dioses caminaban junto a los hombres, donde el Nilo marcaba el pulso de la vida y la muerte, nació una mujer destinada a desafiar la eternidad. Su nombre era Cleopatra, y su historia, envuelta en misterio, pasión y poder, aún resuena con fuerza más de 2000 años después. Alejandría, año 69 a.C. En el corazón de una ciudad vibrante, faro del saber antiguo, venía al mundo Cleopatra VII Filopator, descendiente de la dinastía ptolemaica, una estirpe de origen griego que gobernaba Egipto desde los días de Alejandro Magno. Su sangre no era egipcia, pero su espíritu lo sería por elección. A diferencia de sus antepasados, Cleopatra no se contentó con dominar desde la distancia de una cultura ajena. Se convirtió en una con su pueblo, aprendió su idioma, comprendió sus dioses, bebió de su sabiduría ancestral, y así tejió el primer hilo de una identidad que no se apoyaba en el linaje, sino en la voluntad de ser reina no solo por derecho, sino por convicción. Desde joven, su vida fue un tablero de ajedrez político. La muerte de su padre la colocó en el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, pero la corona pesaba más de lo que parecía. En las sombras del palacio, se tejían conspiraciones, y los intereses romanos sobre Egipto eran tan voraces como el desierto que rodeaba sus templos. Pronto, Cleopatra fue expulsada del poder por las intrigas de los regentes de su hermano. Despojada, exiliada, pero nunca derrotada. El destino, con su danza impredecible, le ofreció entonces su primera gran jugada. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, desembarcó en Egipto en medio de una guerra civil. Cleopatra entendió, con la rapidez de quien domina los silencios del poder, que aquel romano podía ser su llave de regreso al trono. Y así nació una de las escenas más legendarias de la historia, enrollada en una alfombra, como si su presencia fuera un tesoro que debía revelarse con teatralidad, fue presentada ante César. Cuando la tela se desplegó, emergió no una reina desesperada, sino una mujer que exudaba inteligencia, encanto y control absoluto. César, pragmático pero también humano, cayó rendido no solo ante su belleza, sino ante su mente afilada. La alianza se forjó rápidamente, en la cama y en el campo de batalla. César restauró a Cleopatra en el trono, y juntos se enfrentaron al ejército de Ptolomeo XIII, quien murió en el conflicto. Desde entonces, la reina gobernó con una nueva seguridad. No era la sombra de un hombre, era una soberana en toda regla. Con César tuvo un hijo, Cesarión, el pequeño César, una figura que encarnaba el sueño de una fusión entre Roma y Egipto, entre Oriente y Occidente. Cleopatra viajó a Roma, no como invitada sino como aliada. Instaló su corte cerca del Tíber, y su presencia causó tanto escándalo como fascinación. Vestida como la diosa Isis, caminaba por la capital del mundo con la frente en alto, sabiendo que cada paso suyo desafiaba siglos de tradición masculina. Pero el mundo romano no estaba listo para una mujer como ella. El asesinato de César en el 44 a.C. fue un golpe devastador. Con Roma nuevamente en caos, Cleopatra regresó a Egipto, llevando a su hijo consigo, y preparando la siguiente jugada. Roma se dividía entre Octavio, el heredero adoptivo de César, y Marco Antonio, su fiel general. La tensión crecía, las alianzas se quebraban y las guerras parecían inevitables. Marco Antonio, ambicioso y pragmático, convocó a Cleopatra para asegurar su apoyo militar y económico. Ella aceptó, pero como siempre, en sus propios términos. Cuando llegó a Tarso, lo hizo con una puesta en escena que desdibujaba la línea entre historia y leyenda. Navegaba en un barco adornado con oro, velas púrpuras que se inflaban como alas divinas, y el aroma de los perfumes flotaba por el río mucho antes de que se la viera. Apareció ante Marco Antonio como la encarnación viva de la diosa Isis, y él, como Dionisio, no tardó en rendirse. Lo que comenzó como una alianza estratégica pronto se convirtió en una de las historias de amor más intensas del mundo antiguo. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en cómplices políticos y amantes inseparables. Juntos soñaron con un imperio nuevo, donde Egipto recuperara su grandeza y Roma fuera algo más que una república tambaleante. Tuvieron 3 hijos y establecieron una corte en Alejandría que brillaba como una nueva capital del mundo. Pero en Roma, Octavio no dormía. Observaba cada movimiento, cada gesto. Y cuando Marco Antonio comenzó a otorgar territorios orientales a los hijos de Cleopatra, el Senado encontró su excusa. Se lanzó una campaña de desprestigio. Cleopatra fue presentada como una hechicera oriental, una amenaza seductora que había embrujado al general romano y que ahora aspiraba al poder absoluto. Roma no solo declaraba la guerra a Marco Antonio, la declaraba a Egipto.
La batalla final se dio en el mar, frente a las costas de Grecia, en Accio, el año 31 a.C. Fue un enfrentamiento feroz, símbolo de dos mundos en colisión. Las fuerzas de Octavio eran superiores, mejor organizadas. En medio del caos, Cleopatra y Marco Antonio decidieron retirarse. La derrota selló su destino. De vuelta en Egipto, atrapados por el avance imparable de las legiones romanas, comprendieron que el final estaba cerca. Marco Antonio, engañado con la falsa noticia de la muerte de Cleopatra, se quitó la vida cayendo sobre su espada. Agonizante, fue llevado ante ella. Murió en sus brazos, cerrando los ojos ante el amor y el fracaso. Cleopatra, ahora sola, supo que su fin estaba escrito. Octavio quería llevarla a Roma como trofeo, como reina derrotada en su desfile de victoria, pero ella no se lo permitiría. No sería una cadena más en su gloria. En su mausoleo, rodeada de riquezas, vestida una vez más como Isis, la diosa que la había acompañado en cada acto político, se preparó para el último paso. Junto a sus fieles criadas, tomó su destino con las manos. Según la leyenda, pidió que le llevaran una cesta de higos en cuyo interior se ocultaba una serpiente venenosa, una áspid, símbolo de la realeza egipcia. El veneno recorrió su cuerpo con la misma decisión con que había gobernado su reino. Y así, con dignidad, con soberanía, con coraje, Cleopatra murió. Tenía solo 39 años. Con ella moría Egipto como potencia independiente. Su hijo Cesarion fue ejecutado por orden de Octavio, quien luego sería coronado como el primer emperador de Roma, Augusto. Alejandría, joya del mundo antiguo, fue reducida a una provincia más. El mundo cambió para siempre, pero Cleopatra no fue olvidada. Roma intentó pintarla como una mujer peligrosa, manipuladora, dominada por sus pasiones. Pero esa imagen no pudo borrar su verdadera grandeza. Fue políglota, estratega, intelectual, científica, gobernante, madre, diplomática y, sobre todo, libre. En un mundo hecho por y para hombres, se atrevió a decidir, a amar, a perder y aún así mantener su leyenda viva. Su historia ha sido contada y deformada 1000 veces, pero entre las ruinas de los templos y el murmullo del Nilo, su presencia sigue ahí, no como un espectro, sino como un símbolo. Cleopatra no fue la mujer que destruyó a Roma, fue la reina que intentó salvar a Egipto, y aunque perdió su reino, ganó la eternidad.